Muy buenos días, tardes o noches. Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. En los trabajos de brujería se ha ido demostrando que no solo las personas que son extrañas en nuestra vida, aquellas que van solo de paso por un tiempo determinado, o aquellas con las que conviven en el día a día durante años, y posiblemente hasta décadas, nos dañen con algún trabajo de brujería. En esta ocasión te compartiremos 3 experiencias que algunas de ellas aún se les ha dificultado quitarse estos males que les hicieron. Te invito a quedarte hasta el final y apagar la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Amarre con un murciélago. Relatos de brujería. Mi madre por muchos años se había dedicado a la venta de ropa y artículos para el hogar. Aquí donde yo vivo se le conoce comúnmente como falluqueras. Yo acompañaba a mi madre a hacer las compras desde Guadalajara hasta Ciudad de México. Ya tenía más de 30 años en este negocio, pero todo cambió drásticamente. Mi nombre es Fabiola Márquez. Soy originaria de Los Mochis, Sinaloa, México. Mi madre tenía muy buenas ventas de la mercancía que tenía en su casa. Ella, como muchas personas, empezó con poca ropa hasta que poco a poco se fue haciendo de clientes. En la parte trasera de la casa, mi padre le construyó un cuarto en el cual recibía a los clientes. En él había desde electrodomésticos, ropa, calzado de todas las edades para hombres y mujeres. Pero todo cambió, como te comenté hace un momento, porque después de años de trabajo, a mi madre se le comenzaron a retirar los clientes, algunos sin pagarle. Otros ya ni siquiera les dirigen ni los buenos días o noches a nadie de la casa. La única que seguía visitando la casa era Balbina, una pariente de mi madre que se vino a vivir a la ciudad, ya que ella y su familia les estaba yendo muy mal en el ejido donde vivían. Mi madre le dio de los artículos para que empezara su negocio, el cual hoy ha marcado muy bien. Cada vez la situación se hizo más intolerante en la familia. Se nos vino ruina y enfermedades. También muchas desavenencias entre nosotros los hermanos. Fue cuando, sin decirle nada a nadie, comencé a buscar ayuda por el lado de la brujería. El motivo fue que el sacerdote de la iglesia se negó a ir a la casa para bendecirla. En un principio me dio coraje, pero con el tiempo me dio igual si iba o no. Me aconsejaron que fuera a visitar a doña Dacia, una bruja de por aquí cerca. La señora me dijo que sí nos ayudaría, pero antes la señora me echó una tirada en las barajas por mi insistencia. Ella me afirmó que eso no me ayudaría mucho, pues la situación en la que nos encontrábamos era negativa. Aún así accedió, y en ellas me confirmó lo que estaba sucediendo y cosas que no le había dicho. Pero lo que más me desconcertó fue que alguien cercano a la familia era la persona que nos estaba haciendo el mal. Me pidió el nombre de mis padres y fechas de nacimiento para ponerlos en velación y que fuera 3 días después para tener alguna respuesta. Antes de retirarme, me señaló que tratara de ir siempre sola con ella, que no le contara a nadie lo que estaba haciendo. Regresé a los 3 días como me lo había dicho. Ella tenía un frasco con un agradable olor. Me dijo que con ese iba a limpiar la casa de dentro hacia afuera para que se desalojara lo que había allí. Pero también me aclaró que eso era el principio, pues tomaría tiempo para que todo comenzara a marchar bien.
Todo tipo de malos olores salían de la casa, desde animales muertos y olores como si tuvieran heces por toda la casa. Aquellos olores en verdad eran desagradables. Debo aclarar que solo mi madre y yo los percibíamos. Al día siguiente le conté lo apestosa que se puso la casa. Con voz muy seria me dijo que buscara en el techo de esta. Lo que encontrara se lo trajera. Me despachó en ese momento para que hiciera la revisión. Con cuidado me tuve que trepar por la herrería de la ventana porque nunca encontré la escalera que siempre estaba en el patio. En el techo de la casa, ahí se encontraba algo envuelto en listón negro, como pude, y sin tocarlo lo eché en una bolsa negra. Cuando bajé, ahí se encontraba mi hermana Patricia. Muy seria me preguntó qué hacía, que ya tenía varios días comportándome muy raro. La ignoré por completo, cosa que le molestó mucho. Cuando regresé con doña Dacia, le entregué lo que había encontrado. Lo colocó sobre una tela negra. La bolsa que había encontrado en el techo estaba apestando horriblemente, de la misma manera en que olió la casa cuando la limpié con aquella agua. Pero eso no era todo. Aquel pobre animal que utilizaron para hacer ese trabajo tenía la cabeza envuelta con un listón negro. Las alas del animal estaban cruzadas envolviéndolo en el cuerpo, desde los pulgares hasta las patas del murciélago. Por alguna razón, yo miraba a aquel animal muy grande, como si de una paloma se tratase. Doña Dacia me dijo que se miraba así por el relleno. No solo eran las ataduras que le habían hecho. A partir de ese momento lo velaría y así sabría quiénes eran las personas que dañaron el hogar de mi madre y el por qué. Al siguiente día mi hermana se encontraba en casa y a mí se me hizo fácil tomarla del brazo y pedirle que me acompañara. Mi hermana se mantuvo muy callada ante lo que le estaba diciendo, cosa rara en ella pues era demasiado impulsiva. Cuando llegamos, doña Dacia estaba con un cliente, así que tuvimos que esperar. La actitud de mi hermana seguía igual. Al desocuparse el cliente, doña Dacia me miró muy seria. En ese momento no le presté mucha atención a esto. Ella se mostró un poco intranquila ante la presencia de mi hermana. Noté que doña Dacia le pensó mucho en decir las cosas. Le daba muchas vueltas. Antes de continuar, miró a mi hermana y luego a mí. Nos pidió que lo que nos fuera a decir no podíamos comentarlo con nadie más, porque eso pondría a las personas en aviso de que ya estábamos por tumbarle su trabajo. Aparte de que la persona iba a retomar con muchas fuerzas el trabajo y que ya no nos daría tregua. Ella ya nos estaba poniendo en sobreaviso de lo que pasaría si decíamos algo. Luego, no vayan a querer echarme la culpa a mí de que no se realizó, me dijo mirando a mi hermana que se había sentado a mi lado. Doña Dacia nos dijo que la persona que mandó a hacer la maldad había sido una clienta de mi madre. Estaba molesta porque no le había querido soltar más mercancía, pues ya le debía mucho. Aparte de que la mujer confundió la amistad con el negocio y creía que no le iba a cobrar por lo fiado de la ropa. Rápidamente pensé que había sido la pariente de mi madre por la cercanía, pero no era así. Ahora que ya sabíamos de quién se trataba, lo que nos tocaba a nosotros era cuidarnos las espaldas y seguir quitándonos los trabajos que nos estaban haciendo. Porque Julia, así se llama la mujer, aún no estaba satisfecha con lo que había hecho. Debo aclararles que las cosas no salieron como uno esperaba, pues la estúpida de mi hermana fue a casa de Julia y le puso una golpiza. Le gritó que ya sabíamos que nos estaba embrujando. Todo lo echó por la borda y a partir de ese entonces se nos dificultaron más las cosas.
pues la maldita vieja nos agarró con más ganas y no nos quiere soltar. Hoy en día hemos seguido tratando de quitarnos esa brujería. Doña Dacia tuvo razón en lo que me dijo, que las cosas hay que hacerlas uno solo sin que nadie más lo sepa. Hasta el día de hoy no le he vuelto a hablar a mi hermana, y no es por el trabajo de brujería que aún tenemos, sino que por culpa de ella las cosas empeoraron y de muy fea manera. Ya les contaré más detalles y Dios mediante pronto termine esto. Muchas gracias por escucharme. El vigilante. Relatos de brujería. Por un tiempo tuve la idea de que las personas que asisten a misa los domingos, y es buen cristiano, con nuestros semejantes, nada malo puede pasar en sus vidas. Pero la verdad es otra. El mal, seas una buena persona o no, existen para todos. Personas a las que poco les interesa que tengas toda una vida en conocerlas y que hayan sido de las mejores amigas por décadas. Mi nombre es Edith Campos. Tuve una amiga desde que estudiábamos en la preparatoria. Ya de eso han pasado varios años. Hilda, mi amiga, y yo formamos nuestra propia familia y teníamos trabajos muy distintos. Pero de las dos, yo soy la que ha tenido muy buenos puestos de trabajo y una solvencia económica favorable. Creo que por esos motivos me sucedió lo siguiente que les contaré. Todas las noches se para una lechuza en la palma que se encuentra frente a mi vivienda. Esta ave pasaba gran parte de la noche y antes de que el sol despuntara, emprendía el vuelo para regresar a la siguiente noche. Todos pensamos que tendría su nido allí. Para mí era un ave nocturna, pero la abuela decía que era mal presagio y eso honestamente me tenía nerviosa. Semanas después, comencé a tener una serie de problemas tanto en mi hogar como en mi trabajo. Esto se lo conté a Hilda, una tarde que me visitó. Ella solo me escuchaba y no me dio un consejo como solíamos darnos cuando se nos presentaba alguna dificultad. Se me pasó la mayor parte de la visita mirando por la ventana. Serían las 8 de la noche cuando, antes de retirarse, miró de nueva cuenta por la ventana. Miraba hacia la palma como buscando algo, o quizás miró a la lechuza también. Cuando nos despedimos, su mirada era extraña. Le pregunté si sucedía algo y ella lo negó con una sonrisa que me recordó los años en la prepa. Ella sonreía así cuando metía en dificultad a alguno de los compañeros o de aquellas que no le caían bien. Por alguna razón, eso me puso en alerta. Verónica, mi vecina, tiene una cuñada la cual se dedica a hacer lectura de cartas de tarot. Le pedí al día siguiente para que me acompañara a visitarla. No era muy creyente en eso de la brujería, el mal de ojo y ese tipo de cosas, pero por alguna razón sentía que me habían hecho algún daño. Eso aunado a la actitud de Hilda, pues ya conocía que era una persona que no se andaba entre las ramas para quitar a alguien de su camino. Verónica me acompañó a la casa de su cuñada, la cual me puso cita a las 3 de la tarde. En ese tiempo me asombró ver que una mujer joven ya se dedicara a la lectura de cartas. Ella me dijo que es un don con el cual se nace. Otros aprenden a interpretar porque tienen su guía, pero ella pareciera que ya traía las cartas desde que nació. En la lectura ella me dijo que miraba los acontecimientos que estaban sucediendo en mi entorno y mi familia. Que estos no eran de cuidado en ese momento, pero que sí era preciso que me hiciera un despojo. Me recomendó a un curandero de nombre Federico,
si me decidía a ir, le dijera que iba de su parte. En un inicio no quería ir con el curandero, pero pensar que mi familia podría correr algún riesgo me hizo ir en ese mismo instante. Además quería que me dijera quién me estaba fregando la vida y por qué. El señor tendría como 60 años en ese entonces. Era oriundo del estado de Oaxaca y tenía una voz tranquila, la cual te daba la esperanza de que todo se solucionaría. Omitiré la forma en que el curandero trabaja, pero sí te diré que fue muy asertivo a lo que me dijo. Desde un inicio las cosas se pusieron un poco difícil, pues cada vez que me hacía las limpias, don Federico en mi hogar, yo terminaba vomitando, y todo eso era por el desalojo y las limpias que me estaba haciendo. Él nunca me dio algo para que yo vomitara, pues me comentó que mi aura estaba opacada, y la negatividad no le ayudaba a él para tumbar todo ese trabajo. También me confirmó lo que Verónica me había dicho semanas atrás cuando comenzó a hacer el despojo. Verónica me aseguró que esa ave era un vigilante o un guardián. Era algún brujo o bruja. Me estaba vigilando, esto a petición hecha por alguna persona. La persona que me dañó no se dejaba ver en los rituales de limpias que hacía el curandero. Eso dificultaba el avance y por momentos comenzaba a sentir miedo. Al paso del tiempo, estos van tomando fuerza y algunos que practican la magia les llaman trabajos viejos y son difíciles en muchas ocasiones quitarlos. Pero a pesar de eso, no pasó a mayores, pues a los pocos meses aquella lechuza repentinamente me dejó de vigilar. Eso fue porque don Federico me dijo que pronto vería caer al enemigo, y así sucedió. Una noche que me encontraba rezando el Salmo 91, miré que el ave, por más intentos que hacía por aferrarse a la palma, aquella lechuza cayó. Les juro que el golpe que se escuchó era como si la banqueta se hubiera partido. Don Federico y otro hombre descendieron del auto. Traía un saco en sus manos y echó a la lechuza. Desconcertada por el golpe que no pudo volar, don Federico, al tener a su presa dentro del costal, todavía le dio 2 golpes en la banqueta y miré que ya no se movía. El brujo que había hecho el trabajo a petición de Hilda, quizás por la envidia o movida por otros intereses. La verdad es que no quise saber el motivo. Don Federico no mató al ave, algo que me cuesta aceptar que era el brujo. Don Federico le puso la condición de que se fuera de ahí y no volviera a intentar hacer algún daño. El brujo aceptó, pues ya era un anciano y con la caída quedó muy lastimado de una pierna rota, al igual que un brazo. Ni hablar de Hilda, pues lo último que supe es que le estaba yendo muy mal a ella y a su familia. Me enteré que tuvo un accidente en las escaleras de su casa y que había caído lesionándose. No mueve la mitad de su cuerpo, cosa que no me importó, pues eso que estaba pasando lo pidió para mí. La que se hacía llamar mi mejor amiga me hizo un trabajo de brujería. Perdí a una amiga cuando en verdad era una gran enemiga. A pesar de que me han pedido que la visite, no lo haré. Duermo bien por las noches, sin estar con el miedo de que esté el vigilante acechando cada noche. Todo se paga. Relatos de brujería. A mí me gusta escuchar las historias de terror. En una ocasión escuchaba una historia de brujería, para ser más específica, de un amarre con brujería. Recordé que hacía un tiempo mi madre me compartió una historia. Espero y sea de su agrado. Era el año de 1967.
Cuando mis padres tenían pocos meses de haberse casado, cuando sin aviso alguno llegó su suegra acompañada de una de las hermanas de mi padre, Adelaida. En ese tiempo se comportaba de manera rara y por las madrugadas salía hacia la parte trasera del patio. En un principio mi madre atribuía que iba al baño, ya que estos se encontraban al fondo del patio, pero sus salidas eran para otro tipo de cosas. Mi madre se levantó una madrugada para ir al baño. Cuando salió del patio miró que, al final, a un lado del baño de duchas, se miraba una luz. Ella se acercó y miró una vela dentro de algo que no identificaba. Era una olla de barro o algo así. En ella se encontraban 2 velas. El contenido que había dentro apenas era visible. En la olla se encontraban varios objetos, pero lo que más sobresalía era algo amarrado con listones. Este asemejaba al cuerpo de 2 personas. Una de las figuras tenía el cabello largo, mientras que la otra cabello corto. Mi madre solo las miraba, pero no se atrevió a tocarlas. Aquello le dio miedo y mejor entró al baño, hizo sus necesidades y regresó a la casa sin mirar atrás. Ya por la mañana recordó lo que había visto. Fue a revisar, pero la olla ya no estaba. Eso no lo comentó con nadie, ni siquiera a mi padre. En varias ocasiones escuchaba a su suegra y cuñada cómo ésta lloraba porque la fecha de su boda estaba próxima y Santiago, su novio, seguía visitando a una mujer. Su madre le aseguraba que no afectaba, que al cabo ella estaba a punto de casarse con él. Mi madre no le daba importancia a las conversaciones de ambas mujeres. Así pasaron los meses y Adelaida se casó con Santiago. A partir de ese día las cosas se pusieron feas para Adelaida, pues era sabido que la madre de Santiago, ella, no era de su agrado porque él tenía novia y la dejó para casarse con la tía Adelaida. Las cosas en ese matrimonio nunca funcionaron como debió ser. Tiempo después mi abuela y mi madre tuvieron una conversación en la que surgió el tema de la brujería. Ella le comentó lo que había visto en aquel patio hacía ya más de 20 años. La abuela le reveló que aquello era un amarre. Ella le explicó que ese tipo de trabajos en muchas ocasiones están forzados a una persona para que se quede con esta por determinado tiempo o hasta que la muerte los separe y no termina en nada bueno. A pesar de que se hizo ese trabajo que ya tiene más de 50 años, hasta la fecha nunca han sido felices y eso no es un secreto guardado en la familia. Hemos visto y escuchado situaciones lamentables en torno a su matrimonio. Mi tío Santiago ya tenía novia cuando conoció a la tía Adelaida. Ella se interpuso en la relación y lo amarró de esta manera. Se dijo que la madre de Santiago y la exnovia mandaron a hacer unos trabajos para Adelaida. El primero de muchos empezó en una ingesta en la banqueta de la boda, enfermando a los recién casados como a los invitados. Desprecios del tío Santiago, echándole en cara que nunca la quiso y que él no sabía por qué se había casado con ella si amaba a otra mujer. Penuria tras penuria ha tenido en su matrimonio, y todo por amarrar a un hombre que no la amaba. Pero como es bien sabido, todo se paga en esta vida, y ella pagará el día que Dios le llame a rendir cuentas por sus actos. Déjenme decirles que la suegra como la exnovia de mi tío ya fallecieron. Espero y esta experiencia les sirva de algo antes de hacer algún amarre forzado a una persona que no los ama. Amigos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, ¿qué opinan al respecto de estas aterradoras historias? Me despido no sin antes dejarles un video sugerido. Hasta la próxima.
Les deseo dulces pesadillas y nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario.